Pues hace un mes la doctora Marta Méndez y el doctor Soto de la Fuente hicieron una presentación que a todos nos generó, aparte de conocimientos, mucha curiosidad por aprender más con respecto al tema. Y entonces los volvimos a invitar, porque obviamente esto para que nos aumente el rating. Están desempleados. Y el tema que nos propusieron es fisiopatología del asma común y del asma de trabajo. Ellos ya van a explicarnos cuál es la diferencia, desde luego, y como ya hemos acostumbrado, si ellos deciden que ustedes hagan preguntas o comentarios a lo largo de la presentación, o lo dejamos al final, para que haya preguntas y comentarios. Entonces, les dejo la palabra a la doctora Méndez inicialmente y al doctor Soto más adelante. Doctor, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Para nosotros es un gusto volver a estar aquí en el auditorio y volver a presentarles algunos de los últimos trabajos que andamos haciendo. Se me olvida el micrófono. Quiero comentarles que yo me voy a ir un poco rápido porque lo que trae el doctor Soto, que generalmente son casos y que es luego a lo que los médicos nos interesa mucho, luego no le dejo tiempo al hablar de la parte teórica, que pues en muchas ocasiones le podemos encontrar en libros o en artículos recientes, ¿sí? Entonces yo me voy a enfocar a la parte clínica fundamentalmente, y él va a hablarnos después de fisiología y fisiopatología de las alteraciones, y es muy importante eso porque van a ver lo práctico, que pocas veces tenemos oportunidad de ver eso. Entonces, discúlpenme si me voy un poco rápido, y yo creo que si hay preguntas sería, salvo que sea muy importante y no quede claro, sería mejor hacerlo después de que yo termine o después de que terminemos los dos, para que yo me pueda ir un poquito rápido. Bueno. Antes que nada quisimos ponerles un pensamiento, porque pues ya saben el área en la que estamos, ya saben a lo que nos dedicamos todos los que estamos aquí, y realmente nuestra razón de ser pues son los trabajadores, ¿verdad? Y buscar las mejores condiciones, gracias, de trabajo y de vida, ¿se oye bien? Para los trabajadores. Entonces, bueno, fue algún pensamiento que en algún momento surgió y queríamos presentárselos brevemente. Empezamos rápidamente por la historia, fíjense. El asma bronquial es un padecimiento que desde siempre se ha conocido, o sea, las civilizaciones antiguas, entre mucha patología que conocían, ¿no se oye bien? Más. Entre la patología que conocían quedaba incluida el asma bronquial, o sea, se manejó de formas muy diversas ya desde la antigüedad. Se conocía en Egipto, en China, en la India. En esa época se pensaba que era algo sobrenatural o que era debido a un castigo divino, que en este momento, en la actualidad, en muchas culturas persiste el tener pues, un pensamiento mágico en relación a la patología, ¿sí? También entró en el tratamiento, se manejaba con rituales y con elementos totémicos, o sea, a lo mejor la persona estaba embrujada y había que quitarle ese embrujo que tenía, etcétera, y pues se llevaba a cabo este tipo de tratamientos que nada tenía que ver con lo que el paciente tenía. En China se trataba a base de acupuntura. La acupuntura es un método que sí sirve, pero tiene usos muy específicos o aplicaciones muy específicas, y hay ocasiones que a la acupuntura se le quiere utilizar absolutamente para todo, y esto es absurdo, ¿sí? Y en la época de Hipócrates, 460 años antes de Cristo, lo describe, él creó la teoría humoral donde describe el asma hipocrática, discrasia resultante del flujo. ¿Es el micrófono? Soy yo. Perdón. Del flujo de la flema desde el cerebro. Parece que sí. Bueno, posteriormente
Fue Homero en el siglo VIII antes de Cristo el primero que utilizó la palabra asma, o sea, él se debe el haber denominado este padecimiento de esa forma. Celso lo señaló también en su tratado de medicina, de que los griegos la distinguían dentro de los problemas respiratorios que llegan a presentar los pacientes, y Galeno lo precisó con mucha más intensidad. Pero desde el seminario pasado comentábamos, Ramazzini en su libro ya lo menciona, nada más que si leemos con cuidado el capítulo, hace una mezcla entre neumonitis por hipersensibilidad y asma, pero fue el primero que menciona que el padecimiento era producido por gorgojos, y realmente el asma de los panaderos que manejan harina de trigos, el agente no es la harina, aunque sea agente orgánico, son los gorgojos que están en el trigo. Entonces, los que tengan el libro de Ramazzini, o más bien les recomiendo que lo busquen y lean el capítulo, está muy interesante. Ya Ramazzini, en su libro que fue publicado en 1700, menciona claramente este padecimiento. Bueno, aquí tenemos la muerte de Séneca. Él murió de una crisis asmática, pero al mismo tiempo pues estaba agotado del tipo de padecimiento que tenía y se cortó las venas, ¿sí? O sea, se ayudó a morir. Este método pues creo que ahora es más utilizado por mujeres en la actualidad, ¿sí? Pero pues ya desde la antigüedad se utilizaba. Bueno, es muy importante señalar brevemente, esto lo verán con el doctor Soto más adelante, pero señalar la vía que sigue el aire cuando ingresa al organismo desde la naringe, faringe, laringe. Lo que nos interesa es a partir de los bronquios centrales, los broncos de mediano calibre y los bronquios de pequeño calibre, los amarillos y los rojos corresponden a lo que se le llama las vías aéreas periféricas, y estas van a llegar hasta la zona donde están los alvéolos, los cuales van a estar conectados con un capilar, y es la zona donde se va a llevar a cabo el intercambio gaseoso, o sea, en donde se va a alimentar, digamos, al eritrocito con oxígeno que viene desde el alvéolo, y normalmente para el tiempo de paso de estos eritrocitos van circulando en 75 centésimas de segundo, y ellos en 25 centésimas ya capturaron el oxígeno. Cuando se presenta la hipoxemia, lo que va a suceder es que aquí tenemos 25 centésimas de segundo y este tiempo se reduce, entonces va a ser igual, y es cuando se empiezan a presentar alteraciones en el índice de ventilación-perfusión. Esto lo van a ver más adelante explicado mucho más ampliamente por el doctor Soto, porque es la parte que corresponde a la fisiopatología. Pero, la forma ideal de ver a los pacientes es así, tener lo clínico, supongamos aquí lo radiográfico, lo funcional, todo junto para hacer una correlación clínica, radiográfica, funcional y de gases en sangre y llegar a diagnósticos totalmente precisos. Ahora, ¿qué es el asma? Bueno, hubo una reunión en un simposio que se hizo por CIBA y se definieron las 3 enfermedades más importantes, el asma, la bronquitis y el enfisema. Y déjenme decirles que la única definición que al momento actual persiste es la de bronquitis crónica. Y esa la sabemos todos, tos y expectoración persistente, 3 meses consecutivos, 2 años seguidos. Las otras definiciones se eliminaron porque no eran definiciones. Ahora entendemos por asma a una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas cuyos episodios, que cursa con episodios recurrentes de obstrucción, y esta obstrucción va a ser reversible. Y la causa va a ser hipertrofia del músculo liso e hiperreactividad bronquial. Este fue definido por algún instituto en 1987 y nos parece una definición adecuada. Otra definición que se puede encontrar en la literatura, porque cada quien define cómo quiere, es esta, que es similar a enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas. O sea, yo lo que les señalaba y que me interesaba que se dieran cuenta es que lo afectado son las vías aéreas, y esta se manifiesta de forma espontánea durante la noche o en las primeras horas de la semana, después del ejercicio o después de la exposición a alergenos, y aquí nos faltaría también iaptenos, y que puede ser reversible o refractaria al tratamiento médico, ¿sí? ¿Qué definición vamos a adoptar? Pues cada quien lo que quiera. ¿Qué es lo que necesitamos? Entender realmente lo que significa el asma. ¿Qué es el asma?
Y eso pues creo que sí lo entendemos. Otra cosa aquí, resulta que el asma que conocemos todos cuando cruzamos en la Facultad de Medicina, pues nos avisan que es producida por alergenos. ¿Qué son los alergenos? Material proteico, generalmente. Pero resulta que aquí en el área de salud en el trabajo nos encontramos un material diferente, que en la literatura se le llama alergenos raros, así viene textualmente rare. ¿Y saben por qué les llaman así? Porque únicamente se encuentran en industrias muy tecnificadas en cantidades suficientemente elevadas para producir daño a un gente normal. ¿Y por qué van a producir problema? Bueno, muchos de estos son alergenos, pero la mayoría no son alergenos, son aptenos. ¿Qué característica tiene un apteno? Son sustancias inorgánicas, pero tienen la característica, cuando entran al organismo, de unirse a una proteína. Y al unirse a las proteínas va a formar verdaderos alergenos. Y esos son los que van a producir el asma de trabajo. Y aquí tenemos una lista de los principales agentes que se ha visto: platino, disocianatos. En esta zona están las industrias. Me voy a ir rápido porque les digo, tenemos poco tiempo. De los muy comunes que producen problemas son los disocianatos, el formaldehído, las gomas. En animales de laboratorio, en ratones, pues la gente que maneja todo ese tipo de, el acerrín, la orina, el excremento de los animales, la gente que maneja gorgojos de grano, o sea, por ejemplo aquí, este es el gorgojo que describió Ramazzini, que se encuentra ¿dónde? En la harina, y este agente va a ser similar al que se encuentra en el polvo casero. Todos sabemos que el polvo casero es uno de los más importantes que existen, y la causa es otro gorgojo. O sea, es de la misma familia, pero es una especie diferente. Allí es el Dermatofagoides teronicinus. Y en la harina de trigo va a ser se los acabo de decir, pero ya se me fue ahorita el nombre. Bueno, tenemos también plantas, polvos de grano, los lúpulos. Aquí tenemos otro agentes muy importantes que producen problemas, las enzimas proteolíticas. Incluso en el mundo, y lo van a ver en una laminilla adelante, se comenta que en Estados Unidos los principales casos de asma que se producen son por enzimas proteolíticas. Y en segundo lugar están los disocianatos. Fíjense que la experiencia que yo tengo y que tiene el doctor Soto cuando hemos trabajado en las distintas instituciones es que la más común aquí es la producida por disocianatos. O sea, depende qué se maneja. También la patología número 1 de trabajo en Estados Unidos son los dermatosis. Y en México siguen siendo los problemas pulmonares y auditivos, ¿sí? O sea, depende de muchas cosas. Tenemos también otras enzimas, la pepsina, la pancreatina, la tripsina. Hay casos muy importantes de estos agentes en la literatura mundial. Además, pues vean aquí las caspas de animales, los ácaros, los mohos, los guantes de látex. Esto es común en cirujanos que hacen intervenciones frecuentemente y ahí contribuye el lavado tan intenso que se hace de las manos y que se lesionan mucho, y mucha gente se hace sensible a los antioxidantes que tienen los guantes y es gente que no puede volver a utilizar guantes. O la gente que trabaja en comedores, como todo el tiempo tiene las manos húmedas, comedores grandes o restaurantes, hacen sensibilidad al cromo y al níquel de los cubiertos. O las mujeres con la joyería de fantasía, es bien común, ¿sí? Bueno, también hay reportes de casos de asma en gente que trabaja en industrias farmacéuticas, o sea, con los antibióticos. Vean, aquí está toda la lista, ¿sí? Y la cosa más curiosa que sucede, en alguna fase del proceso del salbutamol, se utilizaba, porque ya no se utiliza tanto, como tratamiento de las crisis de asma, en alguna de las fases de su proceso produce asma, y la aspirina produce asma. O sea, hay y ya no digamos los antibióticos, en empresas donde se procesan los antibióticos, la gente que está en esa área es estéril, pero siempre hay fuga de polvo. La gente que trabaja ahí se sensibiliza a ese tipo de agentes. Afortunadamente no está eso en toda la empresa, o sea, son áreas aisladas, son áreas separadas, quiere decir que los que se exponen son menos, pero hay gente que se expone y se sensibiliza a estos agentes. Déjenme decirles que no hay que ser atópico para sensibilizarse, aún los normales se sensibilizan, pero
como que hay grados de normalidad. Yo les digo, la salud es una campana de Gauss. Acá está el supersano, acá está el enfermo. En medio están los que pueden o no reaccionar. Con la ventaja de que el que no es atópico, retirándose de la empresa, queda normal. Y el que es atópico va a seguir con problemas siempre, porque es sensible a otra serie de agentes. Pero manejan tal cantidad de agentes que aún los normales llegan a producir cuadros de asma, pero solo en la empresa, ¿sí? Saliéndose de la empresa, si lo detectamos y pensamos en esto que casi nunca se piensa y lo sacamos, quedan sin secuelas y no vuelven a presentar problema. O sea, no es algo para toda la vida. El problema son los que son atópicos, eso sí es para toda la vida. Aquí están algunos otros agentes, también llaman la atención mucho, a mí me llama mucho la atención el formol, porque es un agente que se usa mucho, por ejemplo, en la Facultad de Medicina. ¿Y quién no pasó mucho por el cuarto piso? ¿Es cuarto? Y olía horrible. Y al quinto piso, donde estaba el doctor Nava, se colaban los vapores. Y yo no dudo que su secre, que mucho tiempo estuvo enferma, era el formol, ¿sí? O sea, el formol, como algunos otros agentes, que son pocos, como el níquel, tiene la característica de producir muchos cuadros. El formol puede dar cáncer de etmoides, cáncer pulmonar, pero también da rinorrea, o sea, produce alergia. Entonces, hay muchos agentes que producen patología, pero los que producen muchos cuadros clínicos son contados en la literatura. Y otra cosa a tener en cuenta, cada año salen miles de nuevas sustancias a la industria, entonces nunca les vamos a poder presentar una lista actualizada. Me pueden ustedes decir, es que en mi empresa manejan X, un nombre raro químico, ¿sí? Puede ser que sí sea también un apteno, o sea, tengan los ojos abiertos. En las empresas, las cosas que están utilizando pueden también ser aptenos y en un momento dar sensibilización a los trabajadores. Lo que les estamos hablando es donde hay casos francamente demostrados. Y aquí estamos viendo la gran diferencia que existe, y sobre todo en la luz, en las vías aéreas normales y en las vías aéreas cuando se presenta asma. Recuerden que hay obstrucción porque hay broncoespasmo, pero además hay inflamación, además aumenta la secreción, o sea, todo contribuye ¿a qué? A ir disminuyendo la luz de las vías aéreas. Véanlo. Aquí es un corte, vean un bronquio normal cómo se ve y un bronco con broncoconstricción. Y déjenme decirles que en un cuadro agudo de asma la gente se puede hasta morir. ¿De qué se muere? De asfixia. O sea, ¿por qué? Porque ahí está la opresión, la compresión que hay en esta zona y la disminución de la luz, que la gente se muere, no puede respirar. Si no está en un hospital, ¿sí? Agentes que producen el asma, bueno, el que todos conocemos los genéticos, la gente que es atópica. ¿Qué es atópico? El que da una respuesta anormal a alergenos, que el que es normal los inhala y no le pasa nada, los inhala y los exhala y no pasa nada, y el que es atópico siempre va a producir una respuesta, y esa respuesta va a estar caracterizada o localizada en vías aéreas, desde la nariz hasta la zona de los bronquios, ¿sí? Va a haber una respuesta de broncoespasmo. ¿Qué más hay? Bueno, cuando les ponemos aquí los sintéticos, ¿cuáles son? Pues los que les estamos diciendo, los de la industria que actúan como aptenos y que se van a unir a una proteína, pero hay algunos factores que son no antigénicos. ¿Quiénes son los factores no antigénicos? Los irritantes. ¿No han oído del que sale a correr y con el frío le produce asma? ¿O que abren el refrigerador y tienen broncoespasmo? Bueno, las infecciones frecuentes, algunas drogas y el estrés. O sea, así por raro que nos suene, el estrés también puede producir asma. Y hay casos de gente que con que vea una foto de la gente al que es sensible, por ejemplo un gato, le da una crisis de asma, ¿sí? Y sí hay un componente bioquímico que desarrolla el mecanismo, o sea, no es cierto componente en el organismo al verlo, tiene cierta reacción que va a afectar para que la respuesta sea un cuadro de broncoespasmo. Bueno, aquí están algunos de los mecanismos que influyen en la etiología, fundamentalmente las interleucinas, los factores de necrosis de tumores. Estos no los vamos a ver en detalle porque les digo que tengo que ir rápidamente. Y todos estos son los mediadores de la inflamación, vean, pues ampliamente conocidos, sobre todo por la mayoría de ustedes porque son muy jóvenes y tuvieron muy recientemente un curso de inmunología en la facultad.
Bueno, aquí están los mediadores de la inflamación, van a ser metabolitos del ácido araquidónico, leucotrienos, prostaglandinas, el factor activador de plaquetas, neuropéptidos, quininas, histamina, adenosina, etcétera. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Son muchos. Y aquí tenemos un cuadro que nos explica la patogenia del asma, ¿verdad? Cuando entra el agente, cuando la célula cebada o la que ustedes conocen como mastocito en este momento, en nuestra época era la célula cebada, en la actualidad les enseñan en la Facultad de Medicina como mastocito. Se le puso célula cebada porque los gránulos que se le veían pensaron que era grasa y después se dieron cuenta que son los saquitos que contienen los mediadores, ¿sí? Los que van a producir la respuesta. Entonces, por eso se llamaba así, pero ahora son los mastocitos o mast cells, ¿sí? Y aquí está todo el mecanismo, cómo van a influir las interleucinas, etcétera, los eosinófilos. Y si la inflamación es crónica, va a haber una lesión permanente en las vías porque las vías se remodelan. ¿Por qué? Recuerden que todos los epitelios se apoyan en una membrana basal y esa membrana basal se fragmenta y los epitelios se van a remodelar. ¿Qué va a suceder en el asma? Pues lo que ya decíamos, hay infiltración de células inflamatorias, hiperplasia glandular, de músculo liso, esto ya es cuando está más avanzado, hay fibrosis subepitelial, fragmentación de la lámina basal que les comentaba, hay neoformación de vasos y el epitelio pasa a ser un epitelio totalmente diferente, ¿sí? Con remodelación de vías y esto se vuelve irreversible, o sea, hay un momento en que no vamos a poder regresar el caso si no lo atendemos adecuadamente y desde el principio. ¿Quiénes son las células que van a participar en la inflamación? Bueno, todos conocemos claramente el papel de los eosinófilos, sobre todo en aparato respiratorio, es un efector importante. Lo que comentábamos, las células cebadas o mastocitos, los macrófagos, que es el mejor sistema de defensa del organismo, los basófilos, que muchas veces dicen que son células que no tienen función y sí tienen, los linfocitos T fundamentalmente, ¿sí? Estos van a responder a antígenos específicos y van a producir interleucinas, interferones y moléculas de defensa y factores de necrosis tumoral, alfa, beta y gamma. Ahora, en especial la IgA y la IgE son anticuerpos y esos van a proteger fundamentalmente las vías aéreas. Esos nos van a defender en esos sitios y la IgG es la que va a estar defendiéndose a nivel de los espacios alveolares, o sea, se encuentra ubicada en todo el organismo, anda circulando, pero fundamentalmente lo que va a defender van a ser todo el organismo, sí, su función está en todo el organismo, no está localizada. ¿Quiénes más entran como mediadores inflamatorios? Las citoquinas, los factores estimuladores de colonias de granulocitos y de macrófagos, las interleucinas también van a moderar en cierta parte la función inflamatoria, fundamentalmente en las vías aéreas. Y además, los metabolitos del ácido araquidónico, los leucotrienos, prostaglandinas, esta ya la vi, ¿no? ¿Me regresé? No, ¿verdad? Está doble, está doble. Bueno. Luego, aquí tenemos una representación de lo que sería una mucosa normal, un corte transversal de un bronquio, y vean cuando existe broncoespasmo, cómo se reduce la luz considerablemente por todos los mecanismos que les informé. Y además, fíjense, aquí todavía el músculo se conserva, pero aquí cuando el músculo se contrae, lo que queda de luz, entonces imagínense de dónde viene la dificultad de respirar que presentan las personas que tienen una crisis asmática, ¿sí? La angustia que tienen al sufrirla. Y aquí tenemos la fisiopatología resumida, ¿qué es lo que va a haber? Inflamación, espasmo e hipersecreción mucosa, se va a disminuir el diámetro de las vías aéreas fundamentalmente, y conste que tiene capa muscular. La resistencia al flujo aéreo, ¿qué le sucede? Es al revés, aumenta. ¿Por qué? Porque la luz de las vías se va a disminuir. El transporte de los cilios que se encuentran en epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado va a disminuir, o sea, se vuelve menos efectivo. La retención de moco aumenta, lo cual hace que la luz disminuya fundamentalmente. Va a haber una distribución irregular del aire inspirado y esto nos lleva a la pérdida de la relación ventilación-perfusión y eso nos explica que en los casos se presente hipoxemia e hipercapnia. Recuerden que nunca hay hipercapnia si no existe hipoxemia. La hipoxemia es inicial. Ahora,
Esta es una definición de asma de trabajo y hay algunos autores que dicen, en la literatura norteamericana que estuvimos revisando, el 50% de los casos se deben a enzimas proteolíticas en Estados Unidos, y en México no. Y dicen que el 5% son por isocianatos, fíjense, y en México no, en México los fundamentales son de isocianatos, pero déjenme decirles que las industrias de enzimas proteolíticas han tenido el cuidado de tener trabajadores que no sean atópicos. O sea, una de las cosas que les hacen para ingresar a la empresa, determinación de IgE, para demostrar que sean normales, que no sean atópicos y que no den problema. Y todos los casos que hubo en la antigüedad sí fueron en sujetos que eran atópicos. O sea, tuvieron muchos casos en la industria de detergentes, pero ahora tienen mucho control, además de que modificaron las enzimas, las hicieron más grandes, las encapsularon y bajaron la concentración que viene en los detergentes. Antes era 0.5 de la concentración de detergente y ahora es 0.3. Entonces, todos esos factores lograron disminuir totalmente los casos de asma en las industrias de detergentes. Bueno, les decía, una nueva definición. Lo más importante es que recuerden que el asma de trabajo es producida por agentes raros, que solo están en la industria, y que si se utilizan fuera, a nadie le van a producir problema. El único sitio donde están en concentración suficiente para producir asma es en la industria, ¿sí? Y que los países que no son tecnificados no tienen asma de trabajo. ¿Por qué? Pues porque no hay este tipo de alergenos. Bueno, ahora, el asma se puede clasificar, hay muchas clasificaciones para ella también, y se puede clasificar como inmunológica con dos subgrupos. Estos son agentes de alto peso molecular. Si son de alto peso molecular, ¿qué son? Proteínas. Y aquí abajo, los de bajo peso molecular, ¿cuáles son? Los aptenos, ya hablamos de ellos. Pero también existe lo que se llama asma ocupacional no inmunológica. Hay quien dice que hay un síndrome reactivo de disfunción de las vías aéreas en la gente que se expone a concentraciones tóxicas, agentes irritantes, pero eso está en duda, no todo mundo lo apoya. Y también hay uno de asma inducida por irritantes a bajas dosis, tras una exposición prolongada a estos agentes, también está en duda. Si se fijan, no son alergenos realmente. Ahora, esta me la voy a brincar porque ya fue lo que comentamos. Quiero llegar a esto porque ya casi no tengo tiempo. Esto es muy importante, esta clasificación lo hizo Pepys en el año 75, él trabajaba en el Brompton Hospital, que es un hospital muy importante en Londres, y donde se ven todos los casos de enfermedades de trabajo, pulmonares de trabajo, donde estaba Parks, que es el que hizo el mejor libro de enfermedades broncopulmonares que yo conozco. Sí, lástima que parece que murió y no siguió reeditándolo, se quedó en la tercera reedición, porque no fue una impresión, y él clasifica el asma como inmediata tipo 1, aquí no hay problema, es la mediada por IgE o IgG4 y es la que todos hemos conocido siempre, ¿sí? El asma por todos conocida. Y clasifica otro grupo como asma no inmediata o tardía, y esta va a tener 3 subgrupos, y la característica va a ser el tiempo en que responden, y las llama no inmediata, no tan tardía, la tardía clásica o tipo 3, esto es importante, reacciona tipo 3 de Helicobacter, es decir, ¿cuál es la respuesta tipo 3 de Helicobacter? Tardía. Se presenta de 1 hora hasta 24 horas después de la exposición, ¿sí? Y por último tenemos el asma recurrente. Ahora, esta ya se las dije, mediada por IgE o por IgG4. Aquí están las 3 importantes que describió Pepys. La primera, no inmediata, no tan tardía, 1 hora después del contacto a los agentes y dura 2 a 3 horas. La tardía clásica se inicia 3 a 4 horas después de la exposición, su máximo es en 5 a 8 horas y dura de 24 a 36 horas, pero está mediada por tipo 3 de Helicobacter. La anterior que habíamos visto, la primera es tipo 1. Quiere decir que es respuesta tardía, es difícil hacer la relación causa-efecto. El sujeto sale de trabajar y presenta el cuadro varias horas después de que ya no está en el trabajo. No lo relaciona con el trabajo, no hay relación directa. Sí hay relación causa-efecto, pero no directa de horario, la presenta varias horas después. Y por último está la recurrente. Esa recurrente la describe Gandevia.
Cuando en Inglaterra, que son los iniciadores de las pruebas de provocación o pruebas de reto, hacían las pruebas, Gandevia observó, hacían al sujeto inhalar el alergeno que se pensaba que producía el cuadro, le enseñaban a manejar el espirómetro al sujeto antes y él solo hacía sus espirometrías. Hacía una espirometría basal, una a los 5 minutos, una a los 30, una a la hora y después durante 8 horas y después cuando él sintiera que le faltaba el aire, él solito iba, porque lo internaban, se quedaba 3 días, seguía haciendo sus espirometrías y esto lo graficaban y ya observaron las caídas que tenía, o sea, el sujeto estaba normal y caía. ¿Quiénes caían? Los parámetros espirométricos que nos hablan de vías aéreas, que también le voy a dejar eso que le comenté el doctor Soto, ¿sí? Porque yo no tengo tiempo. Y se reponían y volvían a caer, entonces vio que había respuesta dual o a veces triple, y Gandevia fue el que dijo, después de que los expusimos sin volverlos a exponer, varias madrugadas despiertan y tienen problema. A eso le llamó recurrente, pero el que lo describió Gandevia es un australiano, no era del grupo británico. Ahora, en relación al cuadro clínico, bueno, tenemos dos, los pacientes monosintomáticos y los poli. Los polisintomáticos son los que tenemos menos problema porque son los que todos conocemos, los que hemos visto siempre cuando nos llegan los casos en los hospitales de urgencia. El problema es cuando tienen un solo síntoma y a veces el que predomina es tos seca o están esperando la consulta y están con carraspeos, ¿sí? Bueno, o tienen exclusivamente disnea de esfuerzos u opresión retroesternal. También yo les digo que el dato más explorar es la opresión retroesternal. La gente le dice, siento que un ladrillo, tengo aquí un presentimiento, o sea, no les dicen, no puedo respirar bien, sino la sensación es que aquí tienen algo, ¿sí? Siento que me pusieron aquí un ladrillo, no, pues lo que pasa es que tienen broncoespasmo, ¿sí? Pero nada, tengo broncoespasmo. Bueno, aquí están los datos que les estábamos mencionando, en el mono y en el polisintomático, ¿cuáles pueden ser? Ahora, ¿qué se requiere para el diagnóstico? Pues la historia clínica, los estudios de función pulmonar, la espirometría en condiciones basales y con broncodilatadores básicas. La prueba de provocación que sigue la propuso Pepis, nosotros no estamos de acuerdo con ella, porque cuando se estuvieron haciendo esas pruebas en el Seguro Social, tuvimos eventos serios, la gente se llegó a poner grave, los técnicos que hacían las pruebas se contaminaron porque no teníamos las condiciones de infraestructura y entonces los agentes los inhalaba todo mundo. Entonces empezamos a hacer una prueba de que retirábamos al sujeto de la exposición y le hacíamos su espirometría cuando lo retirábamos. Después se le daba tratamiento y lo íbamos controlando cómo iba evolucionando. Cuando ya estaba bien, lo regresábamos a trabajar, lo citábamos a las 2, 3 días y ¿qué creen? Aparecía el broncoespasmo. Y eso se hacía fundamentalmente en los sujetos que son atópicos, además de que trabajan con agentes sensibilizantes. Déjenme decirles por qué. Porque en Estados Unidos llamarían a esto asma relacionada con el trabajo. Y aquí no se llama asma relacionada con el trabajo, es decir, para ellos no es de trabajo cuando el sujeto es atópico. Lo descartan como de trabajo. Tiene un asma relacionada con el trabajo, pero porque el sujeto es atópico. En México, como la ley es proteccionista, cubre todo. Si alguien es atópico y entra a dejar dinero y es sensible al pasto y a los pólenes y ahí le da el problema, se acepta como de trabajo. Y creo que México es de los pocos países que hace eso. La mayoría de la gente a esto lo llama asma relacionada con el trabajo. O sea, no es enfermedad de trabajo, es enfermedad general cuando el sujeto es atópico. ¿Sí captan la diferencia? Ok. El estándar de oro pues lo tenemos aquí. Todos disnea y sibilancias, con pruebas de función pulmonar, con placas de tórax, la posterior anterior y la lateral izquierda, con laboratorio donde detectemos IgE eosinófilos fundamentalmente en moco, porque si es en sangre, pues puede ser por parásitos y en nuestro país esto es muy frecuente, y hacer pruebas de alergia en quién, en los atópicos, porque insisto, en México, aunque alguien sea atópico, puede ser de trabajo, pero sí necesitamos saber que otras cosas es sensible para retirarlo de esas. Bueno, esto no los brincamos. Entonces, ¿cuándo vamos a tener nuestro caso controlado? Cuando se mejore la limitación al flujo aéreo, es decir, que ceda el broncoespasmo, que ceda la inflamación,
que ceda el moco que se queda ahí detenido y que nos va a disminuir la luz de esas vías y que desaparezcan los síntomas clínicos. Afortunadamente el asma evoluciona en episodios, pero pues esos episodios van desgastando todo. Aquí tienen, no lo vamos a ver en detalle porque ya no hubo tiempo, pero es la clasificación GINA del asma bronquial, en donde se ven los síntomas diurnos y aquí se los van señalando y van aumentando en gravedad, los síntomas nocturnos, cada cuando se presentan, las alteraciones de las principales pruebas que se van a afectar, que son el PEF y el FEV1, y la variabilidad que tiene el PEF, en qué porcentaje puede ser. Obviamente estos son los que están mejor y estos son los casos que son más graves. Bueno, vamos a continuar con la presentación del doctor Soto. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Tengo muy poco tiempo, siempre me estoy justificando, lo que tengo que hacer es cumplir los objetivos de una plática. Quizás sea mejor que me vaya con calma para que a ustedes les quede claro lo que alcanzamos a ver, ya que existen 12 diagnósticos diferenciales desde el punto de vista clínico y funcional fundamentalmente, y trataré de enfocar de manera lo más clara posible cada uno de ellos. Bueno, se dice que cada 100 años nace un fisiólogo y que viven 50 años. El último nació a inicios del 2900. Yo estoy seguro que aquí está sentado el próximo, solamente que tiene que manifestarse y no ser tan modesto, ¿no? Son 12,000 kilómetros los que ya recorrió la cigüeña. Recuerden que todos venimos de allá y aquí debe estar sentado. Ok. Hubiera querido avanzar más. Un día nos invitaron al Centro Médico Nacional Arras, a la doctora Méndez y a mí, a dar una plática. ¿No se escucha? ¿Ahí? Ok. Bueno. Sí, un día nos invitaron en el Centro Médico Nacional Arras a dar una plática en una de las… y hablamos sobre la biología molecular de las fibrosis pulmonares. Al final me recuerdo que el director nos dijo que muchas gracias por la excelente plática, pero que nadie había entendido nada. Entonces, pues nos dio mucha pena, pero siempre es importante que dediquemos un poco al microcosmos de las patologías. El microcosmos está dentro de la biología molecular y el macrocosmos, hablando de la patología o entidad nosológica que hoy nos ocupa, son los datos clínicos. La disnea, cómo se origina, es muy interesante. Voy a tocar muy rápidamente esto porque considero que es muy importante. Bueno, esta fotografía es de un anticuerpo, una escultura de Ángel del Oeste, así se denomina, y se la debemos a Julian Bosch Andrea, y recuerden que tiene una similitud muy parecida con la imagen de Vitruvio. Recuerden que Da Vinci, que era inventor, escultor y tenía una serie de cualidades, diseñó el hombre de Vitruvio. El hombre de Vitruvio tiene la característica de que tiene cierta similitud, no cierta, absoluta similitud entre la brazada y la estatura. El ser humano es una cruz perfecta que tiene del dedo medio de cada mano al otro dedo medio las mismas dimensiones que en situación de pie. En algunas de las clases he comentado que el investigador no nace, que se hace. Después de muchos años de trabajo, nos resulta muy difícil descubrir lo que es normal. Cuando pasa el tiempo y nos identificamos con los elementos normales de la función respiratoria, vamos descubriendo lo que no lo es y es cuando surge el investigador. Desgraciadamente, cuando la gente tiene la experiencia necesaria, le queda poco tiempo de vida. A eso se debe que los premios Nobel generalmente son de más de 70 años. Algunos no se alcanzan a gastar el dinero del premio y hay que ayudarles a hacerlo, ¿sí? Entonces, vean la similitud entre el anticuerpo y el hombre de Vitruvio. Comentaba que por las observaciones de tantos casos que hemos visto
a lo largo de 42 años, hemos descubierto que en los sujetos mexicanos de menos de 1,50 de estatura hay un gradiente entre estatura y brazada de 10 a 12 centímetros. Obviamente esto nos hace pensar como una inferencia muy acertada de que tenemos diámetros laterolaterales del tórax mayores y que el campo de la matosis es mayor. Esto lo vemos reflejado y lo certificamos a través de la aplicación de las ecuaciones de regresión lineal que en los casos descritos salen muy altas, entre 110 y 120%. Eso nos obliga a hacer ecuaciones para los charros chaparros, ¿no? Todos los que estemos chaparritos abajo de 1,50 tendremos que contar con ecuaciones mucho más finas. Muy a grosso modo, recuerden que los anticuerpos tienen 2 cadenas pesadas, las azules, y 2 cadenas ligeras. Cada inmunoglobulina es muy semejante, pero tiene una parte apendicular muy importante que se llama la región hipervariable. Esta característica molecular le genera la selectividad para poderse unir a un antígeno, al antígeno correspondiente. Existen una gran cantidad de antígenos en la naturaleza y la parte antigénica que se une de manera perfecta a la región hipervariable se denomina epitopo antigénico, y esto se logra a través de la adaptación inducida. Bueno, vamos a hablar un poco de la fisiopatología pulmonar en el asma bronquial. Recuerden que al doctor Teófeles Laennec, el dio de París, le debemos la correlación anatomoclínica. Nosotros hemos diseñado en nuestro laboratorio como estudio básico del enfermo neumológico que todos y cada uno de nuestros pacientes en el estudio cuenten con una historia clínica completa dirigida al aparato respiratorio y, en el caso de las enfermedades broncopulmonares, poder signar en la historia clínica desde el primer empleo hasta el último, tiempo y magnitud de la exposición, e identificar los elementos que ingresan por vía respiratoria para que de esta manera podamos inferir probables patologías. También debemos de contar con 2 placas del tórax, la posterior anterior y lateral izquierda, de acuerdo a las normas preconizadas por el Colegio Médico de la Universidad de Wisconsin, del Dr. Felson, y utilizaremos la Escuela Mexicana de Fisiología Pulmonar para poder valorar las espirometrías. En base a las ecuaciones de regresión lineal, basadas en 3 variables importantes que son la edad, la estatura y el género, observaremos este triángulo escaleno en la curva flujo-volumen. El triángulo en color azul corresponde al estudio basal, es decir, cómo viene el trabajador o el paciente a nuestro laboratorio. Una vez aplicado a un broncodilatador a la dosis de 200 a 300 microgramos por vía respiratoria, utilizando el flujo convectivo, tendremos una respuesta al broncodilatador. Esta respuesta será significativa. Existe un incremento del 12% en relación al estudio basal para los parámetros que censan las vías aéreas centrales, es decir, el PEP y el FEV1, y será para los parámetros que censan las vías aéreas periféricas, que son el FEV50 y el FEV75 para la curva flujo-volumen, el FEV25-75 y el 75-85 para la curva de Tifeno. En este caso, vemos a este paciente que tiene las cúpulas diafragmáticas entre el 11º y 12º espacio intercostal. Recuerden que en inspiración forzada los diafragmas deben llegar entre el 9º y 10º espacio intercostal. Observamos rarefacción pulmonar generalizada, no está bien tomada la placa, está un poquito penetrada y los vértices no son muy visibles. Recuerden que la tuberculosis es una enfermedad bastante común, sobre todo en la zona sureste y norte del país. Que el 33% de la población mundial padece tuberculosis, y en los tuberculosos no diagnosticados podrán infectar de 10 a 15 sujetos en un año. Es importante que siempre que contemos con un estudio radiológico del tórax esté perfectamente bien tomada la placa para poder descartar los procesos infecciosos y particularmente la tuberculosis. Muchas veces se ven los vértices, pero no se ven las bases del pulmón y no podemos detectar los derrames pleurales.
En el caso de la neumología ocupacional, los derrames pleurales se pueden ver en diversas patologías y particularmente en la asbestosis. En la asbestosis vamos a tener pequeños derrames pleurales que no podrán ser visualizados de manera incipiente en la PA. La lateral izquierda es la mejor radiografía para detectar los derrames incipientes entre 1 y 125 mililitros. Para que aparezcan los derrames en la PA tienen que rebasar los 250 cc. De ahí la importancia de contar con ambas proyecciones. Bien, vamos a describir muy rápidamente, recordando que el aire compuesto por 3 elementos fundamentales, oxígeno, nitrógeno, ¿sí?, y vapor de agua. El oxígeno en un 21% va a ingresar por las vías aéreas superiores, la nariz, la tráquea, las vías aéreas centrales, las medianas y las pequeñas. Las medianas, las centrales representadas por el PEP y por el FEB1, las medianas por el FEB50 y las pequeñas por el 75. Una vez que ingresa las moléculas de oxígeno al epitelio alveolar, va a generarse el proceso de la difusión y en 25 centésimas de segundo va a ser alcanzada la hemoglobina que se encuentra en los hematíes. Los hematíes van a permanecer circulando de manera muy lenta, sin estar detenidos del todo, 75 centésimas de segundo. Es decir, hay un gradiente de 50 centésimas de segundo que permitirán que en condiciones normales y de reposo pueda ser captada la hemoglobina, captar al oxígeno la hemoglobina. En un sujeto sano, en ejercicio, se pierde el gradiente y solamente 25 centésimas el hematie permanece como receptor de oxígeno. De aquí se desprende algo muy importante. Nuestros trabajadores no están sentados todo el día. Es muy importante que hagamos pruebas de ejercicio. Desgraciadamente, en los cursos de fisiología respiratoria, que yo sepa, nunca han tocado las pruebas dinámicas, ni las de Enright ni las de Trosters, y se oyen muy rimbombantes, pero son mucho más sencillas y baratas que hacer una espirometría. Con un odómetro que tiene un valor aproximado de 800 a 1,000 pesos y un oxímetro de calidad marca Nonin, durante 5 minutos podemos hacer, mediante ecuaciones de regresión lineal, predecir el número de metros que cada sujeto debe recorrer en 5 minutos, acompañado por un especialista, un fisiólogo pulmonar y una enfermera. De esta manera podemos, a través de la cantidad de metros recorridos, determinar el pronóstico y el probable tiempo de vida. También, mediante estas pruebas, podemos detectar el impacto de la farmacopea instituida. A grosso modo, veríamos atrapamiento aéreo, en este caso, entre el 11º y 12º espacio intercostal, rarefacción pulmonar generalizada, la prueba basal con obstrucción central y periférica y con una respuesta cualitativa significativa al broncodilatador. ¿Qué está sucediendo a este nivel? Disminuye el flujo. Al haber obstrucción, la doctora Méndez ya describió en sus esquemas, disminuye el flujo. Si el flujo disminuye por disminución del diámetro interior de las vías aéreas, el volumen también baja. Después de esto se altera el índice de ventilación-perfusión, que en condiciones normales se dice que por cada 4 litros de aire que ventilemos vamos a oxigenar 5 litros de sangre. Si el volumen de aire en lugar de ser de 4 litros es de 2, se puede pensar que esos 2 litros no son suficientes para que sea saturada la hemoglobina contenida dentro de los hematíes y la saturación de oxígeno de la hemoglobina caerá por abajo de los niveles mínimos normales. El valor normal de saturación de oxígeno de la hemoglobina es de 90 a 96 a 2.240 metros de altura, que es la distancia en metros donde nos encontramos. ¿Queda claro hasta aquí? Bueno, esto ya lo había comentado la doctora. Esto es interesante. Es el mecanismo fisiopatológico del asma. Es una obstrucción al flujo aéreo de salida, es decir, al flujo expiratorio. El aire ingresa en la ventilación de manera muy sencilla, muy simple, con un gasto muscular muy bajo en condiciones de salud, pero durante el asma, en el proceso del asma, la broncoconstricción genera una obstrucción al flujo aéreo expiratorio. Eso condiciona a que el volumen residual
que es un parámetro de pletismografía corporal y no de espirometría, aumente considerablemente. Ustedes recuerdan que en condiciones de salud, una vez que nosotros hacemos una capacidad vital forzada, queda un remanente de aire en los pulmones que se llama volumen residual, ¿verdad? Ok, entonces el volumen residual va a incrementar, compañeros, y vamos a ver rarefacción pulmonar. Aquí observamos, desde el punto de vista clínico, decíamos que nosotros hacemos la correlación clínica, radiográfica, funcional y de gases arteriales. El paciente va a presentar disnea, datos de atrapamiento aéreo, obstrucción general con disminución de la capacidad vital. Aquí es muy importante comentar algo. En fisiología pulmonar nos han acostumbrado y nos hemos acostumbrado a hacer diagnósticos por números. Hay quien dice, tiene 80% de vital, es normal. Y si tiene 77, está dañado el parénquima. No es así, doctores. Recuerden que el asma bronquial es un padecimiento en el cual el aire no sale y el espirómetro que censa, el aire exhalado. El hecho de que un paciente asmático tenga 60 de capacidad vital, desde el punto de vista numérico, puede tener un patrón de tipo mixto, pero desde el punto de vista funcional o fisiopatológico, va a tener un patrón obstructivo un patrón puramente obstructivo. ¿Por qué? Porque los alvéolos y el intersticio pulmonar van a estar completamente indemnes. Recuerden que las enfermedades broncopulmonares en etapas incipientes son puramente obstructivas o puramente restrictivas. Cuando avanzamos en el tiempo y las enfermedades evolucionan, se vuelven mixtas, y eso habla de progresión y de un pronóstico mucho más serio y reservado para la vida y la calidad de la misma. Una vez que sucede esto, caemos en una insuficiencia respiratoria de tipo simple. Siempre la insuficiencia respiratoria se va a iniciar por una simple, por disminución o caída de la presión arterial de oxígeno. Los valores normales de presión arterial de oxígeno para la Ciudad de México son de 64 a 70 milímetros de mercurio. Y mediante una fórmula muy sencilla, a partir de la oximetría, podemos calcular la presión estimada de oxígeno. Si tenemos una saturación de oxígeno de la hemoglobina de 94 y la dividimos entre 1.39, eso nos dará la presión arterial de oxígeno estimada a partir de la oximetría de pulso, con el objetivo de no estar haciendo punciones arteriales en todos y cada uno de nuestros pacientes. Primero, porque es un método invasivo, es cruento, tiene riesgos y además es costoso. Y con un buen oxímetro y en esta fórmula podemos llegar a la presión arterial de oxígeno estimada. Ustedes se preguntarán qué es el 1.39. El 1.39 es una constante y es la cantidad de oxígeno que carga cada gramo de hemoglobina. ¿Queda claro? El ron de anoche. Bueno. Antes se pensaba que el asma, sabemos que el asma en un porcentaje muy alto, ¿qué pasa? No, está como mal esto. Ok. Bueno, antes se pensaba que el asma era una enfermedad prácticamente inocua. Sabemos que el 80% de los pacientes que padecen asma desde la infancia se autolimita, generalmente entre los 12 y 18 años de edad, se supone sin dejar secuelas. Hoy día sabemos que el asma persistente del adulto, es decir, el 20% que no desaparece, puede dejar fibrosis peribronquial producto de la inflamación crónica, con repercusión importante, sobre todo en la función respiratoria, recordando que el pulmón es un órgano que se rige por los principios físicos de la elastancia. Si un pulmón está permanentemente hiperdistendido, pierde elastancia y obviamente tendrá un remanente mayor de volumen pulmonar, y esto lo condicionará a una serie de factores de riesgo como enfermedades sobreañadidas de tipo infeccioso, debido a la éstasis del volumen pulmonar. Bueno, vamos a encontrar los parámetros espirométricos que van a estar afectados por el asma serán la capacidad vital forzada. Es importante utilizar las siglas siempre en inglés, está normado internacionalmente que así sea.
Si hacemos una espirometría aquí y hacen una en Arabia, cualquiera de nosotros podía interpretar una espirometría realizada en aquel sitio, aunque no manejemos el idioma. La capacidad vital lenta, o SVC, es muy importante. Prácticamente ninguna escuela en el mundo hace la capacidad vital lenta. En Francia se hace y nosotros también, como prueba inicial del estudio del paciente desde el punto de vista mecánico, utilizamos la maniobra de la capacidad lenta, ya que normalmente es mayor que la forzada. Y de esta manera podemos evitar la compresión dinámica de las vías aéreas. Muchas veces la precisión de la capacidad vital lenta nos permite hacer un diagnóstico de precisión en la frontera del sano y el enfermo. ¿Qué caso tiene que hagamos la medición exacta de un paciente que tiene una fibrosis tardía en fase terminal y decir tiene 37% o tiene 38%? Pues ya no es tan relevante. Pero en el momento en que un paciente se encuentra en la frontera del sano y el enfermo, será de vital importancia la precisión. Y la precisión de la medición de la capacidad vital lenta estará vinculada a varios factores. Número 1, a un equipo de alta calidad y eficiencia técnica. 2, a utilizar ecuaciones de regresión lineal obtenidas de la población en estudio. 3, a un entrenamiento adecuado del médico que va a hacer los estudios broncopulmonares y la valoración de los mismos. Vamos a tener un gradiente funcional respiratorio de Soto-Méndez normal o por arriba de -6. La tercera plática para completar este ciclo que amablemente el doctor Nava nos ha invitado se llama el gradiente funcional respiratorio de Soto-Méndez, que es un hallazgo obtenido en nuestro laboratorio después de tantos años de trabajo. Está en proceso de publicación, siempre publicamos en inglés, y hemos pedido al doctor la oportunidad de presentar este nuevo trabajo. Va a generar bastante ámpula a nivel mundial porque, pues, además partiendo de América Latina, sí, pues siempre es difícil que nos crean, pero ya hemos escrito muchas cosas y queríamos tener la oportunidad de presentárselo a ustedes. El doctor amablemente nos dará otra sesión, ojalá que puedan venir y tengan la primicia, porque a veces tardamos hasta más de un año en que salga un artículo y a veces 6 o 7 en hacerlo, ¿no? Entonces, por eso los investigadores de calibre no tienen gran cantidad de artículos, pero los que tienen calidad probada. Bien, vamos a observar el gradiente funcional respiratorio de Soto-Méndez, se los voy a decir, es el resultado de la resta algebraica de la relación F1, capacidad vital lenta, obtenida, menos la relación F1 vital lenta predicha, ¿sí? Este resultado, al tratarse de una resta algebraica, puede ser positivo o negativo. Si está en el rango de 0, -1, -2, -3, -4 y -5, es normal. -6 habla de obstrucción y -20 sería una obstrucción más acentuada, que denota la progresión de una patología. Hablando de los resultados de tipo positivo, ya estamos hablando de una resta algebraica, los valores normales serán 0, +1 al +5, +6 habla de restricción y +35 hablaría de una restricción grave en etapa terminal. A grosso modo, esto es el gradiente funcional respiratorio de la doctora Méndez y el doctor Soto. El PEF, ¿cómo va a estar el PEF? Va a estar disminuido. Recuerden que es el parámetro espirométrico de mayor relevancia para poder diagnosticar la posibilidad de una crisis. De hecho, idealmente entrenamos a las madres, en el caso de los niños, a usar un picómetro o flujómetro con objeto de poder predecir una crisis asmática, y en un momento dado hasta las entrenamos en la dosificación de la medicación para que puedan, a nivel intradomiciliario, poder neutralizar una probable crisis. Después vamos a observar que el FEP2575 y el 7585 para la curva de Tifenot van a estar disminuidos, y el FEP50 y 75 para la curva del doctor Hayat o de flujo-volumen también van a estar disminuidos. Obviamente esto sería un cuadro clásico de asma, pero recuerden que no hay enfermedades, hay enfermos. Las manifestaciones mecánicas serán muy individuales y muy particulares. A continuación vamos a ver algunos casos y abordaremos el diagnóstico diferencial, que es bastante complejo. Bueno, decíamos, eso ya lo habíamos comentado. Dentro del laboratorio de función pulmonar existen varias pruebas especiales. A veces
cerramos un poquito la cabeza y pensamos que fisiología pulmonar es espirometría. Recordar que la espirometría es una de las pruebas de la mecánica ventilatoria, pero no es la única, hay un gran número de pruebas. Obviamente, hacerse de un espirómetro de calidad de marca Jaeger, pues estamos hablando de $40,000, no está a la mano de cualquiera, y hacerse de un pletismógrafo de la misma marca estamos hablando de 2,5 millones o 3 millones de pesos. Entonces tenemos que optimizar nuestros diagnósticos a través de la inversión económica mínima necesaria con objeto de llegar a diagnósticos de precisión. Dentro de las pruebas mucho más específicas o ideales para determinar y diagnosticar el asma bronquial está la conductancia específica. Este es un hallazgo de pletismografía y es la inversa de la resistencia a la vía aérea. ¿Qué se supone que sucede durante una crisis de asma? Hay broncoespasmo y a mayor broncoespasmo es inversa la situación, hay mayor resistencia a la vía aérea, ¿sí? Y la conductancia es exactamente lo contrario. Ambos hallazgos son de pletismografía corporal y, por supuesto, la prueba de Gottfried. Muchos de los pacientes que llegan al laboratorio de función pulmonar dicen, yo estoy bien siempre, pero pues soy atleta y me gusta recorrer pues todos los días aproximadamente 10 kilómetros y a veces sobre el kilómetro 2 o 3 tengo falta de aire y tengo que detenerme, ¿no? Hay otra variedad de asma que se denomina asma desencadenada por el ejercicio y a esta tenemos que estudiarla mediante el protocolo de Gottfried. Muy rápidamente veremos esto. Obviamente, ¿verdad? Este buzo que ya lo vemos con disnea, no sabemos si alcance a la sirena que está por ahí, ¿verdad? La historia final no la conocemos. Okay. Tenemos que hacer una espirometría basal, es decir, como llega el paciente cuando sospechamos de una prueba desencadenada por el ejercicio, un asma desencadenada por el ejercicio, establecemos el protocolo del doctor Gottfried y le pedimos al paciente que haga una espirometría basal, es decir, como él llega al laboratorio sin haber tomado ningún medicamento que impacte la función pulmonar, cuando menos 24 horas. Después lo subimos a una banda sin fin y lo llevamos máximo, ¿sí?, al 80% de su frecuencia cardíaca máxima. A los 2 minutos de ejercicio, a 5 kilómetros por hora, hacemos una espirometría, después a los 4, después a los 5 después del ejercicio, después a los 10, a los 15, a los 20, ¿sí? Y la prueba de esfuerzo será positiva si existe una disminución del FEV1 del 15%, ¿sí? Okay. Bueno, la gasometría. Normalmente el asma bronquial es muy benévola con la gasometría. Es difícil que un paciente con asma haga una insuficiencia respiratoria y obviamente el parámetro de mayor calidad para predecir una probable crisis de asma y por ende una insuficiencia respiratoria de tipo simple será el PEP, que censa las vías aéreas centrales, ya lo había comentado, y el FEV1. Generalmente la hipoxemia se presenta durante las crisis. ¿Y por qué? Por el broncoespasmo tan acentuado que va a influir en la relación del índice de ventilación-perfusión, que ya les queda muy claro. Bueno. Vamos a ver un caso especial. Estamos en medicina del trabajo, pero los médicos pues no vamos a escoger solamente los casos de trabajo. Tenemos que ver niños, tenemos que ver ancianos, tenemos que hacer valoraciones preparatorias y tenemos que hacer valoraciones pretrasplante. Entonces vamos a ver un caso que ejemplifica de manera muy clara lo que hasta este momento he intentado dejar de esa manera. Este caso especial llega al laboratorio, se trata de una niña de un nivel socioeconómico y cultural, la familia de muy alto nivel, que el abuelo tiene un hospital privado con todos los recursos y ha sido multitratada, llega a los 7 años de edad por fracaso de un buen número de médicos participantes en esto. Tiene disnea, angustia tos productiva, astenia, disneas, tiraje intercostal, polipnea, palidez, cianosis y tiene sibilancias monofónicas y polifónicas. Observen de inmediato, se ve caquéctica, tiene tiraje intercostal. ¿Qué es lo que es verde por fuera y tiene un hueso de asma en el centro? ¿No? Pues está muy fácil el diagnóstico. Vean, es una de las variedades
de atrapamiento aéreo, tiene hiperinsulación de los vértices. Este triángulo escaleno, doctores, está calculado de acuerdo a la edad, estatura y género. El peso ideal para esta niña es 22 kilos, ¿sí? Usando esa viejísima fórmula, pero muy simple. Obviamente, si hay pediatras aquí, pues nos podrán decir, la forma más precisa es de esta manera. Nosotros de manera gruesa decimos que es edad por 2 más 8, 7 por 2, 14 y 8, 22 y pesa 18,500. Es decir, que esta niña ha tenido asma desde que nació prácticamente, su alimentación adecuada, pero tiene mucho problema en la oxidorreducción. Recuerden que dentro de los elementos nutricios que ingerimos durante la dieta, los carbohidratos, grasas y proteínas deben ser oxidados justamente por el oxígeno y en la fase aeróbica del ciclo de Krebs obtener nuestra energía. El estudio basal en color azul, doctores, el estudio postbroncodilatador en color rojo. Observen que prácticamente no hay respuesta y el triángulo escaleno, desde el punto de vista cualitativo, lo vemos bastante más grande que el estudio que hizo la niña. Muy rápido, la capacidad vital forzada censa, las vías aéreas, no, el parénquima pulmonar tiene 45%, aquí está el ejemplo que les dije. El hecho de que tenga 45% en el parámetro que censa el parénquima intersticio pulmonar no significa que esté dañada esa entidad anatómica, simplemente el atrapamiento aéreo visualizado en la radiografía, que si no tuviéramos la radiografía, no nos permitiría hacer esta inferencia diagnóstica que estoy comentando. Si esta niña tiene tal atrapamiento aéreo, tiene 45% de capacidad vital. Debería de estar ventilando 1.56 litros, más de 1,5 litros, y está ventilando menos de la mitad, lo cual nos da un 45%. Los valores en los niños son de 90 a 100. En los adultos ustedes conocen los valores. El volumen expiratorio forzado, aquí es muy importante las vías aéreas centrales, ya que el asma es el padecimiento que va a dañar justamente a las vías aéreas. Tenemos 34%, un gradiente funcional de Soto-Méndez de menos 30, les decía yo que a menos negatividad, menos grave la enfermedad, a mayor negatividad, mayor gravedad. Las vías aéreas medianas 19, lo normal 90 a 100 y 15 las pequeñas. Hay una obstrucción general y podemos inferir, los fisiólogos tenemos que hacer inferencias lógicas en base a los hallazgos con los que contamos hasta este momento. ¿Cómo se imaginan que puede estar el índice de ventilación-perfusión? Afectado, hay un volumen pulmonar disminuido y muy seguramente podemos pensar que esa cantidad de aire no es suficiente para saturar la hemoglobina contenida en los hematíes. Pero bueno, es una elucubración, vamos a ver cómo está la saturación de oxígeno en la bola, tiene 88. Y entonces tiene un asma bronquial con insuficiencia respiratoria prácticamente desde el nacimiento. ¿Se imagina una niña con disnea continua, todos los días con un balón de oxígeno allá en la escuela, pues con poco nivel de atención, con mucho retraso en muchos sentidos, y pues, ¿de qué habla esto? De un mal manejo durante 7 años, ¿no? Afortunadamente llegó a nuestro laboratorio y quedó resuelta la situación. Recuerden ustedes que la espirometría, doctores, mide velocidades de flujo, o sea, las velocidades a las cuales viaja el aire en su salida del árbol respiratorio. Pero nosotros hacemos inferencias lógicas. Si están disminuidos los flujos, el volumen total, hay broncoespasmo, pero también podemos medir a través de otra prueba en el laboratorio de función pulmonar la resistencia a la vía aérea y la unidad de medida son los hectopascales. Por aquí hay un ingeniero que sabe muy bien de los hectopascales. Al rato le preguntamos. En nuestro laboratorio contamos también con un estudio de la resistencia a la vía aérea. Obviamente, pues tenemos pletismografía, ¿sí? Y observen, la línea punteada es el equivalente del triángulo escaleno calculado de acuerdo a edad, estatura y género. La línea punteada nos habla de 0.6 hectopascales, ni un hectopascal como valor teórico normal para 7 años y 1,17 de estatura, y este es el estudio basal, donde llega los 3 estudios registrados. Se hacen 10 pruebas, pero se escogen las 5 mejores, está prácticamente cercano a los 2.5 hectopascales. Es decir, que tiene más del 300% de aumento de la resistencia. ¿Y quién vence la resistencia? Los músculos de la respiración, el diafragma, los pectorales, los intercostales. Y ese trabajo respiratorio tan exagerado que genera consumo de oxígeno, y lo que no hay es justamente oxígeno. ¿Se imaginan el sufrimiento de esa criatura durante 7 años? Ok.
Nuestro reporte: obstrucción general, de grado importante a grave, sin respuesta significativa al broncodilatador. Atrapamiento aéreo, la apnea del tórax con hiperinsuflación en ambos vértices pulmonares, rarefacción generalizada. Se observa intranquila cianótica con mal estado general, la resistencia a la vía aérea gravemente incrementada con aumento del trabajo respiratorio. Impresión diagnóstica, siempre ponemos en primer orden el diagnóstico más grave, ¿sí?, de nuestra especialidad, que sería insuficiencia respiratoria, y el segundo, asma bronquial grave. Así es como se tienen que hacer los estudios. Imagínense a esta niña hacerle un protocolo de Godfrey, que es una locura, ¿no? Es como que a un paciente con fibrosis terminal lo pongamos a hacer ejercicio durante 5 minutos, si ni siquiera en posición sedente está normal, tiene hipoxemia. Entonces, la aplicación y la prescripción de las pruebas de función pulmonar deben estar basadas bajo la lógica más estricta, ¿sí?, y siempre considerando a los pacientes. ¿Queda claro hasta dónde vamos? He comentado en las otras pláticas que todo el material que presentamos es original, nunca tenemos que pedirle autorización a ningún autor, son 42 años de experiencia y contamos con miles de casos, y quizá nos podríamos jactar que somos el único equipo en el mundo que tiene seguimientos desde el diagnóstico inicial hasta la muerte de los pacientes. Hemos logrado a través de la relación médico-paciente de un excelente rapport que le demos seguimiento a todos los casos. Y vamos a presentar algunos. Aquí vemos datos claros. Vean ustedes el estudio basal, el estudio postbronquiador, 77 de capacidad vital. Si alguien es ignorante, dice, no, tiene dañado el parénquima, y el salbutamol mejora el parénquima, alivia la fibrosis. No, ¿verdad? Tenemos que pensar fisiológicamente, no ser numerólogos. Creo que la mayoría de nosotros nos fuimos a medicina porque tener un poco de temor a las matemáticas, ¿no? La fisiología pulmonar se basa en las matemáticas, en la álgebra, pero definitivamente lo que sustenta nuestras apreciaciones clínicas es un pensamiento lógico y un pensamiento científico, no números fríos, ¿no? Estamos observando en el postbronquilatador que de 2,65 litros abrimos las vías aéreas y hubo un incremento importante en volumen absoluto, lo cual impacta el porcentaje de la capacidad vital forzada normal. El FEV1, 58, y decíamos que para que sea significativa debe haber un 12%, 58 y 12 serían 70, tuvo 83. Tiene una respuesta significativa. El gradiente funcional de Soto-Mente es menos 21 y baja a menos 8. Si llegara a menos 5 estaría normal, pero sí vemos claramente desde el punto de vista numérico la precisión del gradiente funcional respiratorio vinculado con el impacto de un broncodilatador administrado mediante el flujo convectivo, es decir, utilizando una cámara espaciadora, ¿sí? El PEF 46, miren qué maravilla, se fue a 88. Acuérdense que tanto este como este censan las vías aéreas centrales. Siempre en los procesos crónicos de las vías aéreas periféricas, es decir, las medianas y las pequeñas, sufren más la inflamación crónica y responden menos al broncodilatador. Y aquí no es la excepción, aunque de todas maneras tenemos una respuesta significativa. 23 y 20, 43, y son 45, 15 y 20, 35. Generalmente las pequeñas son las que menos responden. ¿Queda claro? Este es un diagnóstico de precisión de un asma bronquial estable y un asma manejable, porque hay asmas refractarias al tratamiento, ¿en base a qué? Al tiempo de evolución y al manejo médico. Y también a la administración de medicamentos, porque a veces hay un buen médico que hace buenos diagnósticos, que prescribe con precisión, pero que debe también instruir y entrenar a los pacientes en la administración de los medicamentos por vía aerógena sobre todo, porque a veces tenemos fracasos por no darnos el tiempo en instruir cómo se deben hacer las maniobras para poder administrar los medicamentos que ingresan por vía respiratoria. Veamos otro caso clásico. Obviamente decía yo que el asma es muy benévola
con leucemia, ¿no? Tiene 93, si dividimos 93 entre 1.39, tendremos seguramente 65 de presión arterial de oxígeno estimada, sin necesidad de hacerle una punción arterial a una criatura de 7 años en el caso anterior, ¿sí? Acuérdense que en neumo, pues prácticamente todos los pacientes tienen tos. El asma, la fibrosis, la bronquitis, la fibrosis quística, el cáncer pulmonar, la tuberculosis, todo dan tos, ¿no? Entonces, pues no hay que conformarnos con dar broncolín, ¿no? Hay que hacer diagnósticos de precisión, etiológicos. La medicina sintomática es medicina del pasado. Tenemos que hacer diagnósticos de precisión. Y cuando tenemos un laboratorio de función pulmonar bien armado con los elementos humanos adecuados, vamos a tener diagnósticos idóneos y resultados maravillosos, ¿no? Vean claramente el descenso diafragmático, la rectificación de los ángulos cardiodiafragmáticos y la lateral izquierda. Vean ustedes, aquí hay un nódulo pulmonar solitario. Si nosotros le prescribimos o le indicamos a uno de nuestros pacientes una PA del tórax, estamos incurriendo en un error, ¿sí? Después de la cuarta década de la vida es muy importante la detección del cáncer y antes también en otros órganos de nuestra economía. Un buen número de pacientes tiene el hábito tabáquico y este paciente lo tiene. Si nosotros le hubiéramos pedido una PA, no hubiéramos hecho el diagnóstico de nódulo pulmonar solitario. ¿Por qué? Porque ese nódulo se superpone a la imagen cardíaca en la PA, pero le hacemos una lateral izquierda y observamos el nódulo. El hecho de tener un tumor es aumento de volumen y el término lo puedo manejar porque estamos entre médicos. Cuando estamos con los pacientes, no digamos tumor, ¿sí? Tiene usted un proceso muy probablemente inflamatorio que hay que estudiar. Decirle a un paciente en la cara que tiene cáncer sin que lo tenga, como que es un crimen, ¿no? Muchos médicos tienen cierto arraigo con los pacientes, están recomendados, tienen una personalidad que impacta y que penetra con los pacientes y decirles un diagnóstico no fundamentado y obviamente con un diagnóstico impreciso resulta un crimen, ¿no? Este paciente fue estudiado, lo mandamos a la unidad de PET-CT de aquí y obviamente era un nódulo de tipo benigno, no había aumento metabólico de la zona de la tumoración y está en nuestra clínica de control de nódulo pulmonar solitario. Pero pudo haber sido maligno, ¿no? Y si nosotros no hacemos la lateral, no lo diagnosticamos y cuando llega el paciente, a lo mejor ya lo vieron otros médicos y se va a morir por una irresponsabilidad. De aquí se desprende la necesidad absoluta, compañeros, de que todo paciente en el estudio básico del enfermo neumológico cuente con ambas proyecciones. ¿Queda claro? Lo vio un médico, un hombre poderoso desde el punto de vista civil,